la intersección de los complementarios de A y los de B. Es decir, si aquí seríamos, aquí la unión de A, el complementario de A unión con B, pues ¿qué sería? Pues toda esta zona que está aquí fuera, ¿eh? Esta sería la zona A, el complementario de A unión con B. Entonces, fijaos que B no B sería esta zona, el complementario de no B, o esto también es no B, es la zona que está aquí al lado y el complementario de A. Entonces, la unión de ambos, la zona esta, ¿cuál sería? La intersección de estos dos espacios. Estos dos espacios es ni más ni menos la intersección de ambos, que es ni más ni menos que toda esta zona al lado. Lo podéis comprobar con un diagrama de B. Bien, en el caso de la intersección, el complementario de A intersección con B, el complementario de la intersección con A y B, la intersección A o intersección con B es esta, el complementario, ¿qué sería? El complementario sería toda la zona de este conjunto, excluyendo esta. Aquí haríamos un agujerito. Entonces, la unión de esto sería la unión de estos dos complementarios. Sería la unión de esto y esto. Del B este y este. Lo podéis ver y son las leyes de Morgan. Bien, vamos a la relación de inclusión. Dados dos sucesos A y B asociados a un experimento, es decir, que están en un experimento, por ejemplo, lanzamiento de dados, lanzamiento lotería, se dice que el suceso A está contenido en B si cuando ocurre A también ocurre B. Cuando ocurre A, ocurre B. Esta relación se denota de A contenido como una especie de C extendida a contenido en B. Es decir, todos los elementos de A son elementos de B y significa que todo resultado perteneciente también pertenece a B. Fijaos que aquí tenéis un ejemplo, un diagrama de Venn, que todos los elementos, B sería todo lo grande, entonces todos los elementos de A son en B. Por ejemplo, no sé qué ejemplo que podría decir. Pues en un lado dado los múltiplos, por ejemplo, todo número, los múltiplos de 3, el suceso múltiplos de 3 está contenido en el suceso números mayores. En un lanzamiento de dados, lógicamente, en el lanzamiento de un dado, los múltiplos de 3 están contenidos en los números mayores que 3. A saber, el suceso B, en este caso el suceso B, que son números mayores que 3, pues sería, perdón, números mayores que 2, ¿no? Sería el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el suceso A, que son múltiplos de 3, ¿cuáles son los dos múltiplos de 3 que tiene el lanzamiento de un dado? Pues el 3 y el 6. Fíjate, todo elemento de A está en B. Todo elemento de A está en B. Pero no todo elemento de B está en A, porque aquí hay dos elementos, el 4 y el 5, están fuera. Contenido. Si luego B está contenido, pues es un caso de igualdad. Bien. Se dice que dos sucesos son incompatibles o mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir a la vez. Por ejemplo, esto es cuando A y unión con B es 0. Por ejemplo, sacar un número que sea par e impar a la vez. Pues no es ninguno. En un lanzamiento del dado son incompatibles. O sacar un número primo y que sea... Pues no, hay muchos sucesos incompatibles que ya lo veremos a lo largo de las distintas experiencias que vamos a ver. Bien, vamos a pasar ahora a intentar definir y hacernos una idea de lo que es la probabilidad. Bien, vamos a la página 17 de nuestro guión, donde frecuencia relativa y probabilidad. Vamos a ver qué relaciones tienen la frecuencia relativa y probabilidad y las definiciones axiomáticas. Por eso di yo un poco lo de cuando estuvimos viendo estadística, estuvimos viendo el tema de estadística, estuvimos hablando de la frecuencia, por eso relacionaba yo de la frecuencia relativa y la definición axiomática. Vamos a hacer una especie de recorrido histórico sobre el tema de la probabilidad.
Inicialmente se definía la probabilidad de un suceso A de un experimento aleatorio como la frecuencia relativa que presenta dicho suceso cuando el experimento aleatorio se realiza un número n de veces. Es decir, la frecuencia era la frecuencia, cuántas veces, por ejemplo, me salía el suceso A partido por el número de veces que se repetía el experimento. Donde n es el número de veces que se repite la experiencia. Y la frecuencia aquí, ya lo tenéis aquí más o menos, donde n es el número de veces que se repite la experiencia y f de A es la frecuencia absoluta de A. Esto es, el número de veces que se obtiene dicho suceso en la n veces que se efectúa. Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer que vamos, según esta definición, pues yo cojo y lanzo un dado 4 veces. Si yo lanzo un dado 4 veces, pues según esta definición, pues me aparece aquí yo cojo los sucesos, hago mi tabla de frecuencia absoluta, pues me sale el 1 me sale 2 veces, el 2 no me ha salido ninguna vez, el 3 no me ha salido ninguna vez, el 4 me sale 2 veces, el 5 y el 6 no me sale, pues entonces yo cojo y divido, vamos, ¿cuántas veces 4? Pues 2 lo divido entre 4 da 0,5, 0 lo divido entre 4, 0, 0 lo divido entre 4, 0, 2 entre 4, 0,5, 0. Fijaos que en este caso, si yo defino así la probabilidad, me resulta que solamente o me sale un 1 o me sale, cuando yo lanzo este dado, o me sale un 1 o me sale un 4. Nunca me va a salir el resto de números con esta probabilidad. Por lo tanto, es una definición absurda. No me sirve esta definición que se ha tenido. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué ocurriría si yo cojo y ahora, en vez de lanzar el dado 4 veces, pues lo lanzo un número grande de veces. Voy a lanzarlo, el dado lo voy a lanzar 1200 veces. Por lo tanto, ¿cuántas veces? El 1 me sale 197 veces, 192 veces me sale el 1. El 2 me sale 197 veces, el 3 me sale 205, el 4 me sale 210, el 5 me sale ahora 223 y el 6 me sale 173. Fíjate que si yo divido esto entre las 1200, divido como yo sumo todo esto, me va a dar 1200 veces. Yo divido la frecuencia absoluta entre la frecuencia relativa, 0,16, 0,16, 42, 0,17, 210 entre 1200 es 0,175, 223, 1858 y aquí me va a dar 0,42. Fijaos que aquí las probabilidades son muy parecidas, si defino la probabilidad. Aquí, esto ya es más realista, porque esto sabéis que tengo la misma posibilidad, en principio tengo la misma posibilidad. Fijaos, ¿cómo se define ahora la probabilidad? Según esto, pues la definición de probabilidad, pues vamos a ver cómo se hace. Bien, vamos a utilizar la definición de grandes números. La probabilidad del suceso A es el límite de la frecuencia relativa del suceso cuando el número de repeticiones del experimento se hace infinitamente grande. Es decir, cuando n tiende a infinito. Claro, repetir un experimento para sacar... Entonces, ¿qué significa esto? Que para sacar una probabilidad, para sacar la probabilidad, medir la probabilidad, pues tendría que coger y repetir infinitas veces un experimento en el lanzamiento del dado. Pues bien, en el lanzamiento del dado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir ni más ni menos que ese lanzamiento de dado infinitas veces, pues es infinitamente inviable, no se puede hacer. Fijaos que, pero sí cuando se hace un número de veces podemos aproximarlo. Por ejemplo, hay un tipo, no toda, sospecho que de aquí para atrás hemos trabajado con el concepto del cálculo de la probabilidad por la regla de Laplace. La regla de Laplace era el número de casos posibles, el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Bien, pero hay muchas cosas, muchas probabilidades que tenemos que saberlas y no se pueden saber de esta forma. Tampoco tenemos que recurrir a cómo salimos de este caos, porque esto es imposible. Pero la de Laplace no se pone. Por ejemplo, saber la probabilidad que tiene cuando, y en breve vaya a tener que hacer frente a esta situación, cuando muchos de vosotros ya la habéis hecho frente. Si es cuando vaya a haceros un seguro. Cuando vaya a haceros un seguro,
lo que... Cuando vaya a hacer un seguro de responsabilidad civil de un coche, lo que vosotros vais a pagar por el seguro es la probabilidad que vaya a tener de tener un accidente. Sí, señor. O sea, cogen a vosotros vuestro perfil por la edad y tal, pues sacan qué probabilidad vais a tener de tener un accidente. Bien, por ejemplo, en caso cuando vais a haceros un seguro, pues ser mujer tiene una bonificación, os da dinero, por el mero hecho de ser mujer. No es porque por el mero hecho de ser mujer, ni porque tenga dos cromosomas X. No, no es por eso, ni por una ley de igualdad ni nada. ¿Por qué? Porque cogen los seguros y cogen a lo mejor las tablas estadísticas de los accidentes que ha habido en los últimos 20 años. Entonces, en Murcia. Y se demuestra que las mujeres han tenido una frecuencia relativa, que en este caso sería la probabilidad, de accidente o de siniestrabilidad, que es el término que utilizan en el mucho más baja que los hombres. Por lo tanto, por ser mujer tiene una bonificación. También yo, por ejemplo, cuando voy a hacerme el seguro, pues tengo ciertas bonificaciones. ¿Por qué? Porque soy mayor de 25 años. ¿Por qué? Porque los mayores de 25 años tienen menos accidentes. Las tablas de contingencia, las frecuencias relativas de los últimos 20 años, pues dice que los mayores de 25 años tenemos menos accidentes, pues tenemos la cabeza más sensata, por lo que sea. El tener más de 10 años de experiencia conduciendo. En realidad, lo que hacen, ¿quién paga más un seguro? Pues el que paga más un seguro es precisamente la gente que más probabilidad, aparentemente con las fichas, tienen de tener un accidente. Porque son negocios. Bien, la probabilidad de... Aquí estaba una de las probabilidades. Aquí tenemos que trabajar y muchas veces pues hacen unas tablas. Muchas de las probabilidades de frecuencia, el mero hecho de vivir también se tienen también en los seguros de vida también según donde vivas, porque hay sitios donde hay ciudades donde donde la vida media son más bajas que en otras. Entonces los seguros de vida pues te pueden salir más caros. O sea, los seguros sobre las frecuencias relativas nos pueden dar muchas clases porque ellos tienen unas tablas. De hecho, ya lo han hecho a título de programa. Tienen ya sus programas para saber lo que te va a costar una póliza, incluso por trabajo, ¿no? Ellos tienen una frecuencia relativa, en función de qué trabajo tengas, pues los seguros de vida te van a salir un precio u otro. Bien, vamos a la definición axiomática de probabilidad. Vamos a coger la que se dice y la que se exige ahora es que tengáis la de el ruso Kolmogorov, el Tavarish Kolmogorov, Anatoly Kolmogorov de 1933. Esta es la definición más de la definición axiomática. Bien, vamos a ver lo que significa. Dice, se llama probabilidad a cualquier función P que a cada suceso A asociado a un experimento aleatorio cuyo espacio muestral S le asigna un número real P de A que cumpla las siguientes propiedades. Cualquiera que sea el suceso, la probabilidad va a ser mayor o igual que 0. Esto es muy importante, no puede ser menor que 0. Y la probabilidad del suceso seguro, o el espacio muestral, va a ser 1. Bien, si A1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, A sub K, punto suspensivo, son sucesos incompatibles 2 a 2, es decir, que la intersección entre ellos es 0, el suceso imposible, o conjunto vacío, suceso imposible, para siempre y cuando sean distintos entre sí, pues la probabilidad de la unión de todos ellos es la suma de las probabilidades suyas. Esto vamos a ponerlo ahora en práctica. Esta es la definición de Kolmogorov. Aquí una de las consecuencias que sacaría inmediata es que la probabilidad nunca de ningún suceso va a ser un número entre 0 y 1. Porque 1 va a ser el espacio muestral. Si los sucesos son menores que el espacio muestral, porque era el suceso seguro. Ojo con esto. Muy importante esta definición de Kolmogorov. Tenéis que utilizarlo. Ya sois mayorcito. Ya sois mayorcito y tenéis que utilizarlo. No me sirve que me expreséis las probabilidades con tantos por ciento.
Tenéis que expresarlo en 1. Pero bien, tenéis que expresar las probabilidades en un primero de bachillerato con un número entre 0 y 1. Por ejemplo, un 33% es un 0,33. Un 50% es un 0,5. Un 25% es un 0,25. Por favor, interpretármela así, no ponérmelo como tantos por ciento. No me gusta verlo. Vamos a utilizar a partir de ahora la probabilidad y la axiomática de Kolmogorov. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. El ejemplo que tenemos en la página 19 del guión. Bien, aquí teníamos que quitar esto, habría que quitarlo, sería el apartado, esto, y lo vamos a hacer. Sea el siguiente espacio muestral. El espacio muestral formado por los sucesos A, B y C con las siguientes probabilidades de los sucesos elementales. Nos están hablando sucesos elementales, ¿vale? Y di si son probabilidad o no. Las distintas distribuciones, aquí tenemos la primera distribución, la segunda distribución, la tercera y la cuarta. Vamos a ver y vamos a estudiar cada uno por separado en un folio, ¿vale? Bien, el primer suceso, sea el siguiente espacio muestral con las siguientes probabilidades. ¿Qué pasa en el primero? La probabilidad del suceso elemental de A es 0,25, del B 0,5 y del C 0,75. Vamos a ver qué pasa con esto. Fijaos que el primer axioma de Kolmogorov, que todas las probabilidades sean mayor que 0, mayor o igual que 0, se cumple. La primera, P de A es mayor que 0, 0,25, P de B es mayor que 0, 0,5, P de C es 0,75. Bien, vamos, la segunda es que probabilidad del espacio muestral tiene que ser 1. Y el espacio, como esto por definición son sucesos elementales, el espacio muestral es igual a la unión de A, B y C, del suceso A minúscula, del suceso B y el suceso C. Son elementales. Si son elementales, su intersección tiene que ser 0, por definición, de sucesos elementales. Pues bien, la probabilidad del espacio de D es igual a la probabilidad de E es igual a la probabilidad de A unión B y C, porque según la hipótesis son elementales. Es decir, la probabilidad de A, B y C. Pues bien, tengo aquí que probabilidad de A es 0,25, 0,5, 0,5 más 0,75 me da 1,5. Luego, ¿qué significa esto? Que la probabilidad de E no es igual a 1, es superior a 1. Por lo tanto, esto no es una distribución de probabilidad, no es una probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos al siguiente. Bien, lo primero. Primer axioma, el primero, que la probabilidad del suceso elemental A sea 0,25, del suceso elemental B sea 0,25 y del suceso elemental C sea 0,5. Pues bien, el primer axioma de Kolmogorov se verifica porque probabilidad de A es 0,25 mayor o igual que 0, probabilidad de B 0,25 mayor o igual que 0, la probabilidad de C es mayor que 5, que de 0, perdón, 0,5 es mayor que 0, por lo tanto la primera se verifica. Como por hipótesis, el espacio muestral, como son sucesos elementales, el espacio muestral es la unión de todos los sucesos, del suceso A, B y C. La probabilidad de E tiene que ser igual a la probabilidad de todo esto, la probabilidad de E es 1, por el segundo axioma de Kolmogorov. Entonces, probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C, pues tengo 0,25 más 0,25 más 0,5, anda, pues da 1. En este caso sí es una probabilidad. En este caso sí es probabilidad y ya podemos hacer aquí sí es probabilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos al C. En el C, pues no. En el C tengo la probabilidad del suceso A vale 0, la probabilidad del suceso elemental B vale menos 1 y la probabilidad del suceso elemental C vale 1. Aquí ya el primer axioma no lo cumple, ¿vale? Que me da la probabilidad de un suceso del segundo suceso, desde A es mayor o igual que 0, por ahí no hay ningún problema, pero B es menos 1, es un número menor que 0. Por lo tanto, imposible, no puede ser una probabilidad negativa. Pues, al no cumplir la primera propiedad, pues ya me lo salto.
Vamos a ver si alguien, pues mira, no cumple la primera. Vamos a ver si cumple la segunda. Pues la probabilidad, la suma de las probabilidades tampoco vale 1, vale 0. 0 menos 1, menos 1 más 1, 0. La probabilidad del espacio muestral vale también 0. Por lo tanto, ¿esto qué me dice? Esto me dice que no puede ser probabilidades. No puede ser probabilidad al haber una probabilidad negativa. ¿De acuerdo? Ya hay dos cuestiones, pero vamos, con que al ver que no cumple el primer axioma donde aparece este número negativo, ya lo puedo descartar. Bien, vamos al D. El D, ¿qué ocurre con el D? La probabilidad del suceso elemental A vale 0,25, la probabilidad del suceso elemental B vale 0, es un suceso imposible, no se va a dar nunca el caso, es imposible que se dé, y la probabilidad del suceso elemental C vale 0,75. Bien, el primer axioma de Kolmogorov se da, sí, porque todos los números son mayores o iguales que 0. Este es igual a 0, no hay ningún problema, no contradice para nada, tiene que ser igual a 0 si admite nunca menor que 0, pero siempre pues sí admite la posibilidad de que sea igual a 0. Y el C es 0,75. Bien, probabilidad de el espacio muestral es igual al espacio formado por los sucesos A, B y C, porque por hipótesis los sucesos A y B y C son son sucesos elementales. Si no fuesen sucesos elementales, pues podríamos... ¿Qué pasa con el espacio E? Pues que es la unión de ambos sucesos elementales y la intersección entre ellos es 0. La intersección entre A y B, 0. Y la intersección entre A y C, 0. Y la intersección entre B y C, 0. Bien, fíjate que la probabilidad de E tiene que ser igual, como E está formado por la unión de estos sucesos elementales, porque tú cuando lanzas o te sale A o te sale un suceso A o te sale un suceso B o un suceso C. Que aquí se podría prescindir del suceso B porque es nulo, es un suceso imposible ya que la probabilidad vale 0. Bien, pues vamos a sumar probabilidad aquí que probabilidad de A, B y C. Aquí será 0,25 más 0 más 0,75 vale 1. ¿Vale? Probabilidad del suceso 1. Entonces, sí es probabilidad, en este caso sí. Pues ya con esto, ya que va a ser un feliz fin de semana y doy por terminado esta videoclase y el próximo día seguiremos con las propiedades de las probabilidades.